autobús. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque el fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperador. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal como el resto de sus conocidos para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extra que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta. No quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros. 2 hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente. Muy probablemente se hubiera pasado con la copa y sus amigos la estuvieran llevando a casa. Era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes. Sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien, pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los 3 se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y asustada no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo a su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso. Sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo, que sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del iPod que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y la susurró al oído: bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás. Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecer. Ambos bajaron en la siguiente parada con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: esa mujer estaba muerta. Esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía.
Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía en su huida. Tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad, así que en cuanto bajemos de este trasto tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén. Se agazaparon bajo los asientos. De ese modo los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa. Seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar, pero las puertas parecían selladas e incluso disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra, pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes. Los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron una antena a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusano. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujo», dijo el falso mendigo, que al que ya fácilmente se podía
distinguir como un demonio. Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo. Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Había dos hermanas gemelas que se llevaban muy bien, como si hubiesen nacido siendo amigas. Nunca se peleaban, rara vez discutían, compartían todo lo que podían, tenían las mismas aficiones y aversiones y hasta vestían parecido. Toda su vida habían estado en un barrio tranquilo, una zona residencial algo alejada del ajetreo propio de tantas partes de la urbe. Aunque ahora por razones laborales su madre les había dicho que debían mudarse a una zona distinta de la ciudad, una parte en la que había mucha más actividad y en consecuencia debían tener más cuidado. Llegó así un día en que llamaron a la madre del trabajo. A diferencia de tantos otros días, las niñas debían cruzar solas una calle bastante transitada. Como habían atravesado esa calle cientos de veces junto a ella, la madre pensó que podía despreocuparse de sus hijas y les dijo que tenía que irse rápido y que ellas podían cruzar solas sin problema siempre y cuando miren a uno y otro lado y estén bien atentas a los automóviles. Las niñas siguieron el consejo de la madre y ésta siguió su rumbo dándoles la espalda. Pero ni bien hubo caminado un par de metros oyó un ruido espantoso, algo parecido al ruido que hace un coco al quebrarse. Eran sus hijas tendidas sobre el pavimento con las cabezas aplastadas y los cerebros desparramados junto a esquirlas de hueso. A lo lejos un camión huía a toda velocidad. El conductor, probablemente distraído con el teléfono o quizás tras haberse tomado un par de copas a la hora de la comida, las arrolló sin tan siquiera reducir su velocidad. El imprudente conductor, al sentir los cuerpecitos aplastarse bajo las ruedas del camión, aceleró y no solamente no las auxilió, sino que además puso en peligro a otros conductores que pudieron sufrir un accidente al cruzarse con él en su desesperada huida. Por desgracia, todo el mundo quedó tan conmocionado que nadie tuvo tiempo de apuntar su matrícula, por lo que escapó impune. La madre lloraba desconsoladamente en medio del tráfico detenido, gritaba y agitaba sus cuerpecitos como esperando que se levantaran de nuevo y le ofrecieran una de sus sonrisas. ¿Cómo podría superar la pérdida de sus angelitos de tan solo 8 años? Dicen que el tiempo es el mejor remedio y así fue. Era joven, tenía apenas unos 28 años y un par de años después se quedó de nuevo embarazada. Casualidades del destino, tuvo otra vez gemelas. El problema es que no lograba olvidar del todo a sus hijas fallecidas, sobre todo porque de alguna u otra forma sus nuevas gemelas, que ahora tenían justo la edad en que murieron las anteriores, le recordaban a sus primeras hijas. Tenían tantas cosas en común que algunas veces incluso se equivocaba de nombre al llamarlas y estallaba en lágrimas al recordarlas. Pero esta vez por nada del mundo descuidaría a sus pequeñas. Las tenía terminantemente prohibido cruzar la calle solas. Un día, sin embargo, vio que mientras jugaban en el parque cerca de su casa, se estaban acercando demasiado a la calle y, aterrorizada, les gritó para que se detuvieran, a lo cual ellas respondieron al unísono: no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez aquí y no volverá a ocurrir. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora.
Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito. Siempre había sido un segundón en el y nadie le tomaba en cuenta por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocaza. El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así, por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermano, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo bromeara sobre el tamaño de esta. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte. Espero que la leyenda no sea cierta, porque de lo contrario no creo que lo cuente, dijo intentando darle aún más miedo. Yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clans del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos.
Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta, ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decirle: lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que este vendrá a reclamar su alma en persona.